Muy buenos días, mis queridos alumnos de Macroeconomía 1. Bienvenidos a la segunda sesión de esta primera semana, que es jueves, que es hoy jueves. Estamos hablando de 14 de octubre. Recuérdense que hoy nos tocan 3 horas, es decir, que nos conectamos 3 veces, ¿ok? Lo bueno es que vamos a tener esos intervalos allí de cerca de 10 minutos en los cuales pueden hacer sus paradas activas y eso les permite mantenerse en sintonía conmigo, ¿de acuerdo? Vamos a poner esto en pantalla completa y mientras se va colocando en pantalla completa, hablo sobre esta primera unidad. Esta primera unidad se llama conceptos generales, ¿ok? Y tiene la particularidad de que nos va a permitir visualizar todo el bosque de lo que vamos a estar abordando en el semestre. Así que por favor no se sientan agobiados porque es mucha información. Aquí lo que vamos a hacer a lo largo de toda esta guía es que ustedes vayan adquiriendo el lenguaje, vayan entendiendo las relaciones, vayan comprendiendo muy bien la ecuación macroeconómica y sobre todo entender el papel estelarísimo que tienen las variables macroeconómicas en el desenvolvimiento de la economía, ¿ok? Entonces, ¿de qué vamos a estar hablando en esta unidad 1? Del concepto de macroeconomía, de cuáles fueron los hechos que permitieron que surgiera esta disciplina especial, de las tareas que son asignadas a la macroeconomía, las cuales son calcular y analizar variables macroeconómicas como una primera tarea y una segunda tarea que es hacer política económica. Calcular y analizar variables económicas obviamente está sustentado por todo un andamiaje teórico y ese andamiaje teórico se puede tratar, se puede visualizar y se puede entender muy bien a través del modelo del flujo circular de la renta. Como saben, todo lo que hacemos los economistas en esencia es relacionar variables económicas para entender el comportamiento de los individuos, obviamente en el ámbito de su subsistencia diaria, y además poder predecir con esos modelos futuros resultados. Entonces, este flujo circular de la renta se encarga de eso, de ver cómo se genera el ingreso y cómo se redistribuye en el circuito económico, ¿ok? Luego, eso implica que vamos a ver no solamente los principales actores microeconómicos, que son los hogares y las empresas, sino que además vamos a ver el papel que juega el Estado, el papel que juega el sector externo y el sector financiero. Luego entenderemos la macroeconomía desde el punto de vista de acción, de la posibilidad de reconducir la economía para que haya unos mejores resultados, y eso va a obedecer a unos objetivos macroeconómicos. Lamentablemente, esos objetivos macroeconómicos van a entrar en conflicto en el corto plazo, la famosa, digamos, ese sobrepesar que tiene siempre las autoridades económicas entre el desempleo y la inflación. Estamos hablando es de esto, ¿sí? Y al final van a tener los conceptos de las variables macroeconómicas. Todas las variables macroeconómicas que me interesan están aquí reseñadas, ¿ok? Por favor, desde hoy ustedes se empiezan a aprender todos los conceptos de las variables macroeconómicas que aparecen aquí, porque son sujetos de pregunta en el primer parcial. Soy una persona absolutamente convencida de que si uno no tiene claras las definiciones de lo que está aprendiendo, el proceso cognitivo no ocurre de la manera óptima, ¿ok? Fíjense que además vamos a estar hablando de las variables macroeconómicas y vamos a estar viendo el concepto y la evolución de las estadísticas, ¿de acuerdo? Por eso es que les repito, es una guía bien completa. Yo les recomiendo inclusive que la tengan siempre por allí en un lugar a la mano después que terminen esta materia, porque les va a ser de muchísima utilidad, ¿ok?
De hecho, para el segundo parcial, realmente el comprender a cabalidad esta guía es lo que necesitan. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. Lo correcto es empezar por el concepto de la macroeconomía y tenemos que la macroeconomía estudia la economía en su conjunto. Es decir, que hace énfasis en las consecuencias globales de las acciones económicas individuales. ¿Quiénes son qué disciplina de la economía se encarga de evaluar el comportamiento de los individuos y los mercados en los que ellos operan? La microeconomía, ¿verdad? Tenemos en todo una economía de mercado precisamente se caracteriza porque hay un mecanismo de mercado que es el que permite la asignación de los recursos. En esa economía de mercado estamos organizados todos en oferentes y demandantes, y de la interacción de los oferentes y de los demandantes se generan los precios. Y esos precios son las señales que conducen a los agentes económicos a tomar las mejores decisiones que le permitan maximizar su interés por el cual están interactuando en la economía. En el caso de las empresas, siempre el interés va a ser maximizar ganancia. En el caso de los hogares o los consumidores, siempre el interés va a ser maximizar la utilidad, ¿ok? Recuérdense que la utilidad es ese sentimiento de satisfacción que sentimos cuando consumimos un bien. Entonces, la macroeconomía lo que hace es que entonces mide esas consecuencias globales. Y para medir esas consecuencias globales, lo primero que tiene que hacer es calcular y evaluar variables agregadas. Agregar la producción, agregar los niveles de precio, agregar, totalizar el número de personas que están empleadas y las que están desempleadas, y toda una serie de variables, ¿ok? Además, no se puede quedar en el tema de calcular las variables, sino que las autoridades económicas, que generalmente están compuestas por el Banco Central o el presidente del Banco Central y los que sean los ministros de Economía, están encargados de mejorar esos resultados económicos en los periodos siguientes, y para eso se aplica la política económica, ¿ok? Entonces, siempre que hablemos de macroeconomía, vamos a estar hablando de actores económicos porque estamos refiriéndonos a comportamientos. En ese sentido, entonces, a nivel macroeconómico, los actores son los hogares, como esas personas que comparten una renta, las empresas, como esa persona jurídica que se encarga de producir y vender bien, el sector público, como ese ente especial que aparte de sus funciones políticas cumple tres funciones económicas muy importantes, el sector financiero, donde vamos a reflejar todo lo concerniente a esa mercancía que llamamos dinero y cuyo actor estelar es el Banco Central, pero también los bancos que crean dinero. Y vamos a ver allí que existen dos mercados, el mercado de dinero y el mercado de los otros activos financieros, ¿ok? Y finalmente el sector externo, en el cual vamos a simbolizar o representar todas las transacciones de bienes y servicios o de activos financieros y pasivos que tenga esta economía con el resto del mundo. Obviamente todos estos actores los vamos a ver cada uno por separado, no se preocupen. Aquí lo que me interesa es capturar la idea central. Entonces, repito, por aquí estamos evaluando comportamiento de estos actores y lo hacemos a través de la evolución que tengan las variables macroeconómicas agregadas. Las principales variables macroeconómicas agregadas son el Producto Interno Bruto, el ingreso, el consumo, la inversión, el gasto del gobierno, exportaciones, importaciones, los impuestos, los precios y la tasa de desempleo. Todas estas variables están asociadas a grupos de actores. Por ejemplo, las empresas que están encargadas de producir bienes y servicios, el Producto Interno Bruto no es más que la suma total de esos bienes y servicios. En el caso del ingreso, pues simplemente lo que hacemos es entender la producción por el lado de las ventas, por el lado de el ingreso que reciben estas empresas, ¿ok?
no solamente las empresas, sino todos los entes de la economía. O sea, al final, trabajadores y empresarios hacen esta actividad para recibir un ingreso, porque ese ingreso es el que le permite adquirir las unidades monetarias que necesitan para comprar bienes y servicios, ¿ok? Aquí solamente está la entidad jurídica, ¿de acuerdo? En los hogares están los accionistas de la empresa, los gerentes de la empresa, los trabajadores de la empresa, todos aquí cumpliendo su rol de consumidor. Y aquí el rol de ese emprendedor, de ese empresario que combina capital y trabajo para producir bienes y servicios. Por eso es que hablamos de que es la institución jurídica la que está representada aquí. Luego tenemos variables como el consumo, que es la suma de todos los consumos individuales que están aquí. Vamos a encontrarnos también variables como la inversión, que corresponde al gasto que tienen que hacer estas empresas en maquinaria y equipo, ¿ok? Estas empresas necesitan mantener o aumentar su capacidad de producción, y para eso tienen que comprar bienes de inversión, tienen que comprar maquinarias y equipos. Eso se registra aquí en esta variable de inversión. Por el lado del sector público, vamos a tener un gobierno que tiene que suministrar ciertos bienes públicos que no los suministra eficientemente el sector privado. Estamos hablando de gastos como la seguridad, la educación, la salud o servicios, perdón, como la seguridad, la educación, la salud. Y eso hace que el gobierno tenga que destinar, tenga que gastar en el pago de esos empleados públicos que van a ejercer esas actividades, en el pago de compra de bienes y servicios. Eso se cuantifica en esta variable que está aquí, que se llama G. Finalmente, vamos a tener que, como esta economía comercializa con el resto del mundo, parte de los bienes que producen estas empresas se van a vender al resto del mundo, y esa variable se conoce como exportaciones, y estos hogares y las propias empresas del sector público, cualquiera de los tres lo puede hacer, va a comprar bienes y servicios desde otros países, y eso lo conocemos como importaciones. ¿Por qué hago toda esta descripción de variables macroeconómicas? Porque desde ya quiero entrar a la ecuación macroeconómica, ¿sí? Quiero recordar que así como en el mercado de cada bien y servicio hay una oferta, una demanda, un precio y una cantidad, en la macroeconomía vamos a tener una oferta agregada representada por la cantidad total que las empresas están dispuestas a producir y vender, y vamos a tener una demanda agregada representada por la forma como los hogares, el gobierno, las empresas y los extranjeros van a gastar esa producción de bienes y servicios. Eso hay que empezar a masticarlo desde ahorita, porque es la ecuación con la que vamos a trabajar todo el semestre, ¿de acuerdo? Finalmente, aparte de este cálculo de variables macroeconómicas, ya les había puntualizado que la segunda tarea de la macroeconomía es que se pueda aplicar política económica. Estamos hablando de política fiscal, política monetaria y política cambiaria. La política fiscal no va a ser más que el manejo que haga el sector público o el gobierno de sus variables macroeconómicas. Sus variables macroeconómicas son los impuestos, el gasto del gobierno y una variable que está incluida aquí por ahora que se llama transferencias. El gobierno le da a los hogares bienes y servicios o dinero sin que haya contraprestación, en que los hogares le tengan que retribuir algo al gobierno. Eso es lo que se llama una transferencia. Generalmente, en la economía lo que ocurren son transacciones, que es una transacción, un intercambio que va en dos direcciones. En una va el dinero o el servicio, en la otra va, en una va el bien o servicio, en la otra va el dinero. En cambio, en el caso de una transferencia, esto va en una sola dirección. Se entrega el dinero
el bien o el servicio y no se recibe nada a cambio, no se recibe contraprestación, ¿ok? Entonces, el gobierno tiene esas variables y como manipule esas variables va a generar impactos en la economía. Y esos impactos se van a ver reflejados en esta ecuación macroeconómica. En el caso de la política monetaria, va a ser el manejo que va a hacer el Banco Central de ese dinero, de esa cantidad de dinero y del precio en este mercado del dinero, que ya podemos indicar que el precio en el mercado de dinero es la tasa de interés, ¿ok? Y finalmente la política cambiaria está en ese manejo que hagan las autoridades económicas de la variable tipo de cambio, ¿ok? El tipo de cambio es una variable con la que nosotros nos paramos, almorzamos, cenamos y nos acostamos, ¿sí o no? ¿Mm? ¿Alguien sabe cuál es el concepto del tipo de cambio? ¿Quién me lo dice, me lo escribe? A ver, los que tengo en el chat. Con sus palabras, no se preocupen que no estamos haciendo ningún examen. O alguien que lo quiera decir a viva voz. Profe, el tipo de cambio no es... ¿Cuánto vale nuestra moneda para comprar una moneda exterior? Perfecto. Es el precio a la que se intercambia la moneda nacional por una unidad de moneda extranjera. Exactamente por allí la idea de... ¿Quién intervino ahorita? Perdón, que no apareció el nombre. Yo, Carlos. ¿Perdón? Carlos. Ok, Carlos, disculpa que es que se te oye un poco entrecortado. Y Gianfranco, pues también está más o menos en esa, o sea, entiende también el concepto. Entonces, bueno, esa es la idea importante para mí, que entiendan los conceptos. Entonces, bien, vamos a hablar un poquito, ya pueden apagar el micrófono, por favor. Vamos a hablar un poquito de cómo nace la macroeconomía. Resulta que tenemos pensadores económicos desde Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Quesnay, todos los mercantilistas, pero realmente la economía nace como una ciencia en 1776 con la obra de Adam Smith. Es realmente Adam Smith quien en su monumental obra de 10 tomos logra darle todo el peso a la ciencia económica porque se recopilan, se sustentan y se les da mucha solidez a los principios y leyes económicas a partir de Adam Smith. ¿Okay? Sin embargo, la macroeconomía es mucho más reciente que la economía. ¿Por qué? Porque en todo este estudio de la economía, siempre desde Adam Smith, todos los economistas que vinieron después, Alfred Marshall, Balras, todos los economistas que vinieron en los que fue los siglos XVIII, estuvieron muy, 18 y 19, estuvieron muy concentrados en cómo se distribuía la renta, cómo era, qué estaba detrás del crecimiento económico. Y obviamente detrás del crecimiento económico lo que está es la oferta y toda la fuerza que gravita a través de las decisiones de las empresas, ¿ok? Sin embargo, se sabía que la economía no se regulaba automáticamente, que también del lado de la demanda era muy importante lo que los agentes económicos tuvieran como expectativa, pero no se trataba esa parte de la demanda con suficiente conciencia, tratando de entender la cuestión por el lado de la demanda. En términos más sencillos, la generación del ingreso importaba por el lado de la oferta. ¿Okay? Sin embargo, desde que se empiezan a recopilar datos macroeconómicos a partir de la Primera Guerra Mundial, se empieza a entender mucho mejor ese concepto bíblico de que hay periodos de vacas gordas y periodos de vacas flacas. O sea, siempre se tuvo esa impresión de que había unos periodos de auge y otros de depresión, pero donde se llegan a cuantificar realmente es a partir
de la Primera Guerra Mundial, y entonces se entiende que la economía pasa por ciclos económicos y que esos ciclos económicos pueden llegar a tardarse mucho en pasar, por ejemplo, si está en una etapa de depresión, a pasar a la etapa de recuperación. ¿Qué ocurre entonces? Ocurre la Gran Depresión de los años 30, y esa Gran Depresión de los años 30 deja en evidencia que el corto plazo es muy importante, que no nos podemos quedar solamente con esa mirada de largo plazo de los clásicos y ese enfoque de que la economía se autorregula, porque en este periodo, vamos ahorita con más detalle, resulta que la economía cae en una profunda crisis, una profunda depresión que se prolonga por mucho tiempo y que impacta a buena parte de los países. Allí, gracias a Dios, siempre la humanidad ha conseguido que aparezca alguna persona observadora y competente que pueda dar una nueva mirada a las teorías que tenemos en boga, y aparece el señor John Maynard Keynes. Aparece con su obra, que está lejos de ser una obra monumental, dice el profesor Samuelson, que es un librito mucho más pequeño, mucho más modesto, unas ecuaciones ni siquiera del todo acabadas, pero que simplemente son la obra de un genio, ¿ok? Entonces, en el año 1936, Keynes aparece con su teoría general del empleo, el interés y el dinero, y cambia todo el enfoque que venían trayendo los clásicos y le empieza a dar un peso enorme a la demanda agregada, y es el padre de que hoy por hoy se aplique política económica para lograr sacar la economía de los ciclos depresivos, ¿ok? Entonces, si hablamos de una fecha de nacimiento de la macroeconomía, 1936, es decir, la macroeconomía tiene cerca de 85 años, mientras que la economía es desde el siglo XVIII, tiene más de 240 años. Entonces, ese nacimiento de la macroeconomía se lo podemos atribuir a tres hechos específicos que de alguna manera los he resumido. El primero, que los economistas empezaron a recopilar y sistematizar datos agregados que proporcionaron la base científica para las investigaciones macroeconómicas y que permitieron el desarrollo de las cuentas nacionales. Obviamente Keynes se apoyó en esta estructura, pero además nos dio unas ideas muy ingeniosas que fueron creando la base de las cuentas nacionales, ¿ok? Fíjense que les hago el enfoque aquí. Esto fue posible después de la Primera Guerra Mundial por el reconocimiento por parte de los gobiernos de la necesidad de entender el funcionamiento de la economía en su conjunto. O sea, ya no se trataba solamente de dejar el mecanismo del mercado funcionando, sino que había que entender las consecuencias globales de los comportamientos individuales de los, ¿cómo se llama? Individuos. Lo más importante que ocurre, y lo hace el premio Nobel Mitchell, es que se identifican los ciclos económicos. O sea, ya deja de ser una cosa intuitiva y se entiende que la economía puede seguir una senda de crecimiento, pero que irremediablemente va a pasar por ciclos, va a pasar de forma sincronizada por oscilaciones de la producción, los inventarios y los precios, ¿sí? Entonces, esa conciencia permite entender que el corto plazo tiene esa importancia que les digo, y que gracias a Keynes se tienen las herramientas para tratar de suavizar esos ciclos económicos, que la fase depresiva no sea tan pronunciada ni prolongada. Inclusive la fase de auge pues también tiene sus problemas, porque las fases de auge generan presiones inflacionarias, ¿sí? Entonces, realmente lo que ocurre, y ya lo sabemos, es que la economía pasa de forma recurrente por etapas de presiones inflacionarias y por etapas de recesión económica. ¿Y qué está detrás de eso? Pues precisamente detrás de eso están las expectativas de los agentes económicos, es decir, las decisiones que tomen los empresarios de cuánto invertir, las decisiones que tomen los hogares de cuánto consumir, tienen un tremendo impacto sobre las ventas y sobre la producción. ¿Okay?
¿Estamos claros hasta aquí? ¿Alguien me quiere preguntar algo o hacer alguna observación? Todo bien, profe. Perfecto. Entonces, fíjense, hablemos de el hecho histórico que permite que surja la macroeconomía, como lo es la debacle económica de los años 30 o la Gran Depresión. Fíjense, esta fue la mayor debacle que se consigue en los tiempos modernos, ya que ocurre una caída abrupta de la producción y el empleo, acompañada de una fuerte deflación. Oigan bien, deflación. Lo que ocurrió en la Gran Depresión fue una caída de la producción tremenda y una caída de los precios que se prolongó por cerca de 10 años y afectó a buena parte de los países en todo el mundo. El profesor Pernot nos dice que venía emergiendo Estados Unidos como como potencia, y en Europa se recupera un poco de lo que ocurre en la Primera Guerra Mundial, y que podemos entender que allí, dentro de todas las cosas que pasó, una fue que hubo una sobreoferta, ¿ok? Y esa sobreoferta es la que genera la caída de precios, lo que llamamos deflación. Les adelanto que la deflación es una de las cosas más terribles que pueden pasar en la economía, porque es muy terrible que se espere que los precios sean menores en el futuro, porque el empresario no invierte, ya que sus costos van a estar por encima de sus ingresos al caer los precios. Las personas no consumen. ¿Por qué? Porque van a esperar, tratan de consumir lo menos, esperando que los productos sean más baratos en el futuro, ¿sí? Entonces, es una verdadera pesadilla esto de la deflación. Entonces, fíjense, si lo resumimos en cifras, recuerden que en la Gran Depresión también hubo una crisis financiera. La cosa realmente empieza por una crisis de confianza tremenda, que crisis de los bancos, que genera un pánico financiero tremendo. Entonces, el monto negociado en Wall Street, que pasó de un incremento de 229,6% en 1995 hasta 1999, sufre un desplome en 1932 de 468%. O sea, aparentemente tuvo mucho que ver en este tema de la crisis financiera el hecho de que haya tenido que Alemania y los países que perdieron la Primera Guerra Mundial hayan tenido que, a través del Tratado de Versalles, adquirir deudas importantes para poder, ¿cómo se llama?, honrar los compromisos derivados de tratar de reconstruir las economías después de la Primera Guerra Mundial. Pero como empieza a ocurrir esa deflación, los empresarios empiezan a dejar de pagar sus préstamos y se generan estas corridas o crisis bancarias. Lo otro que ocurrió fue que la producción de bienes y servicios y el comercio internacional se desplomaron, ¿ok? O sea, la caída ocurre primero en Estados Unidos y en las economías más avanzadas. Fíjense que en Estados Unidos la producción cae 50%, en Alemania 40% y en Francia 30%, pero obviamente estos países dejan de comprarle al resto de los países y vía comercio se transmite toda esta depresión. Otro efecto importante fue la deflación. Fíjense que los precios caen 25% en Reino Unido, 30% en Alemania y 40% en Francia y Estados Unidos. Y finalmente, lo que más terrible ocurrió en la Gran Depresión, pero que aquí todavía no se cuantificaba muy bien, fue las cifras alarmantes de desempleo que ocurrieron a nivel mundial. En Estados Unidos, que es uno de los países que empieza a cuantificar sus agregados macroeconómicos, se habla de un desempleo del 25%. Probablemente en esos tiempos una cifra del 25% era una cifra realmente dramática, ¿sí? O sea, era un impacto bien grave. Fíjense que inclusive ahorita con la pandemia se temió que pudiéramos tener una crisis tremenda y que se pudiera acercar a la de los años 30, y no fue así. La mayor caída que tuvimos hasta ahora está cuantificada cerca del 6%, fíjense que muy lejos
Y se piensa que principalmente esto ocurrió, jóvenes, porque en la Gran Depresión no se contaba con esta herramienta macroeconómica, los gobiernos no sabían cómo actuar para evitar que ocurriera un desplome de la demanda agregada. En cambio, en la crisis del 2008, que fue una crisis bancaria también importante, la famosa crisis de los subprime, y que fue una crisis financiera, y ahora en el 2020, la crisis de la pandemia, se han solventado gracias a que se cuenta con este andamiaje, ¿sí? ¿Todo es color de rosa? No. Obviamente los gobiernos se están enfrentando a unos niveles de deuda tremendos. Aparecía, si alguien por aquí ya se ha casado con los postulados clásicos, pues inmediatamente me va a decir, sí, profesora, pero esto puede ser una cosa transitoria que puede terminar en una situación bien complicada, porque los niveles de endeudamiento están altísimos y eso ralentiza el crecimiento económico y probablemente vamos a tener que pasar por etapas de crecimiento económico muy bajitas, ¿ok? Entonces, no, nada fácil, nada manejar este tema de la economía, pero bueno, sigamos en lo que me interesa que comprendamos. Esto sería un resumen de lo que vengo hablando hasta ahora. Repito, mercados individuales en los cuales hay un oferente tomando sus decisiones, tratando de maximizar su ganancia, un demandante o unos demandantes tratando de maximizar su utilidad. En este libre juego de oferta y demanda se obtiene este nivel de precios, ¿ok? Al final, entonces, se obtiene la cantidad de bienes producidos por la economía y esos bienes se cuantifican aquí. Todos estos bienes individuales se cuantifican en el Producto Interno Bruto. Por eso, como nos veamos los conceptos, vamos a ver el PIB como esa variable premium importantísima y vamos a ver su definición. Y cuando se obtiene este PIB, también se obtiene el nivel general de precios. Ojo que no me gusta entender este nivel general de precios como una sumatoria de estos precios, sino como la vamos a ver en el mercado monetario, como una variable que es generada por el Banco Central, ¿ok? Y esos precios y esas cantidades nos van a permitir obtener un PIB nominal. En ese punto de equilibrio vamos a tener, o mejor dicho, el punto de equilibrio siempre va a estar donde la oferta agregada sea igual a la demanda agregada. Eso puede ocurrir con una economía cerca del pleno empleo de sus recursos. Eso puede ocurrir en una economía que esté en recesión o eso puede ocurrir en una economía que esté pasando por presiones inflacionarias. Este punto de equilibrio lo vamos a ver con Keynes mucho después y lo vamos a entender. Se logra con, de alguna manera, los ajustes que recibe el ingreso hasta llegar a este equilibrio. Lo que me interesa por ahora entonces es que tengamos esta primera gráfica en mente con una oferta agregada con pendiente positiva, una demanda agregada con pendiente negativa, la oferta agregada medida a través del PIB, la demanda agregada medida a través del consumo, el gasto, la inversión, las exportaciones menos las importaciones, y que como resultado de esta igualdad entre oferta y demanda agregada, vamos a tener un nivel de PIB real, un nivel general de precios y cuánto es el número de personas ocupadas y por ende cuánto es el número de personas desocupadas. Entonces les vuelvo a colocar aquí la ecuación macroeconómica importante. Vamos a tener entonces que la economía se caracteriza por tener este PIB real y este PIB real va a tener fluctuaciones, va a pasar por periodos de crecimiento, pero va a pasar por periodos donde su crecimiento va a ser menor al periodo anterior. Eso lo vamos a llamar comportamiento de la economía en el corto plazo. En el largo plazo, esa economía va a tener, o es lo deseable, que tenga un crecimiento ascendente. Fíjense que aunque pasa por ciclo,
la economía en el punto A, fíjense por ejemplo este punto que está aquí, si bien es un punto de recesión dentro de esta serie, es un nivel de PIB que es más alto al que comenzamos aquí, ¿sí? Esta línea de tendencia creciente la vamos a llamar PIB potencial o el PIB en el largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la primera gran mirada que me interesa que tengan sobre la macroeconomía. Preguntas, jóvenes queridos. ¿Alguien quiere que recapitulemos algo? Dime, Germán. Buenos días, profe. Quería preguntarle por qué el precio no se ve reflejado en una variable en la fórmula esa de oferta agregada igual a demanda agregada. Fíjate, sí se ve reflejado, te voy a hacer la pregunta corta, la respuesta corta primero. Si nosotros, por ejemplo, vemos un indicador como el IPC, nos vamos a dar cuenta que el IPC lo que es una relación de precios, ¿sí? En la cual vemos la evolución de los precios de una cesta representativa, ¿sí? Al final, entonces, el nivel general de precios es la suma de todos los precios individuales de la economía, ¿sí? Pero realmente en el fondo, si te acuerdas de los mercados en microeconomía, esto que es un precio relativo, ¿sí? Esto es el precio de un bien en relación a los precios de los otros bienes. O sea, si te acuerdas en el mundo microeconómico, no existe el tema de los valores nominales, sino solamente los valores reales. Y realmente la idea del precio relativo es el precio al cual yo estoy dispuesto a moverme, a tener una acción. En ese sentido, por ejemplo, para nosotros, un precio no va a tener la misma percepción. Si yo le digo a alguien que tiene que darme, no sé, $100 por mi celular, para una persona que gane $5 mensuales, eso es un bien inaccesible. Para alguien que gane $30,000 mensuales, eso es un bien que es sumamente económico. ¿Sí? Entonces, aquí la idea que está detrás es la idea del precio relativo. Pero nos falta tiempo para ir afinando esa idea, pero la voy dejando allí, ¿sí? Fíjense, me queda un minuto. Por favor, Ian Franco, nos vemos para la pregunta en la segunda hora, ¿sí? Chévere, profe, gracias. Entonces, nos volvemos a conectar cerca de 10 minutos.